pensando en cómo se estructura este discurso, que una parte es la legalidad, es decir, el fondo o cómo embona, y otra parte es la discusión política. Y hablando de discusiones políticas, pues pocos jueces podrían argumentar, digamos, el crimen de crímenes para 31 personas que están como funcionarios públicos, porque la academia es otra cosa. Seguido de esto, la política de María Elena Álvarez Builla no es en contra de la ciencia ni de los sindicatos. Yo entiendo más el tuit referente al despido masivo que hubo en la Academia Mexicana de Ciencias, que dicho sea de paso, sí se pronuncia a favor del foro, pero se queda callado ante los despidos masivos que su propia organización o su propia institución académica realizó en total impunidad y sin liquidación a los científicos. Es decir, hay aquí un apoyo cupular del aparato científico en el que es bien importante solidarizarnos desde el extranjero, desde las cúpulas más poderosas para que se note desde dónde estamos hablando, mientras que nosotros podemos pisotear los derechos laborales. Ahora mismo, bueno, retemos a la UNAM a que salga a decir cuánto de su plantilla laboral está por outsourcing, cuántos profesores no tienen seguro social. Nosotras en Poder también publicamos el año pasado un reportaje, trabajar en el IMSS sin tener el IMSS. Es decir, la estructura en general está caída. Y con esto es con lo que se está trabajando. Y a mí sí me gustaría hacer una disrupción muy profunda entre las operaciones de la Fiscalía y las operaciones de CONACYT, que si bien es cierto, podrá ser muy criticable el cómo se están operando las finanzas. Es más, podremos tener discusiones filosóficas al respecto de la visión de ciencia, porque esto es necesario. Que entendemos como ciencia? Un montón de burócratas que ganan más que todos los gobernadores del país, o la gente que está en los laboratorios subarrendando servicios. Y entonces tendremos una discusión seria. Si nos queremos ir a la discusión profunda, entonces tenemos una estructuración de un caso en donde se pudo comprobar que más de 31 personas utilizaron recurso público como si fuera privado. Y discúlpame, pero las leyes fiscales en el país no permiten esto. Si quieren, es así de sencillo. Aprovechando, entramos ahora sí, se mencionó la casa en Coyoacán, el pago de una tarjeta American Express. Digamos que ese uso público también es parte de lo escandaloso que ha sido, ¿no, Ixchel? Y el tema, por supuesto, que se haya llevado a la mañanera y expuesto de esta forma, ya adquirió, digamos, pues mucha más relevancia en la conversación pública. Sí, yo creo que honestamente no estamos, o sea, no hay, por lo menos en esta ocasión, nadie que diga no se les investigue, ¿no? O sea, por supuesto que sí. De por sí, la ciencia está como está, la academia, como bien nos mencionaba ahorita Ricardo, muchas personas no la están viendo bien, muchas personas ni siquiera tienen una plaza y se están gastando este dinero en una casa en Coyoacán, se están gastando este dinero en pagar comidas, en tarjetas de crédito de American Express, etcétera. Por supuesto que hay algo ahí que se tiene que investigar. De ahí a lo como se ha elevado el debate, o sea, de ahí a los científicos en este país, ¿no? Son clase privilegiada, y estas generalidades es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, eso estamos, como bien decías, Luis, al principio, estamos denostando no solo al CONACYT, sino a la ciencia y a las y los científicos que tienen años, ¿no?, dando su vida y su chamba por muchísimas investigaciones en el país en general. Entonces, sí creo que lo que tenemos que hacer es, como estamos intentando hacer en este programa, informarnos para poder opinar antes de generalizar y decir, como además suele suceder en este gobierno, quitémosle todo el dinero al CONACYT porque no sirve y entonces son rateros y corruptos, vámonos y voy a armar la ciencia del bienestar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que tenemos que entrar a una discusión mucho más profunda ya y informar lo que realmente está sucediendo en este caso, y que se haga una investigación, por supuesto, ¿no? Pero que se haga una investigación, y es más, pues que la Fiscalía se ponga a chambear. Si hay tantos indicios, bueno, que agarren el reportaje de Ricardo y que de ahí lo tomen de base, ¿no? Oye, a Santiago Nieto, que le encanta tuitear en cuanto ve reportajes, ¿no?, que le va a entrar a los asuntos, pues no estaría mal. Ahorita lo arrobamos junto con tu reportaje, Ricky Sí, hay que pensar cómo llegamos aquí, ¿no? ¿Por qué hubo esta investigación de Ricardo? ¿Por qué hubo estas órdenes de aprehensión? Y creo que tiene que ver justo con lo que fue la ciencia, o al menos parte de la ciencia, evidentemente, en el sexenio pasado. Y quisiera hacer una breve recapitulación con algunos tweets que también creo que han salido digamos, a la luz últimamente. Uno es
una nota de La Jornada que está en un tweet, solo que ahorita no, de una cuenta que es EWW. Básicamente solo tuitea Guachicoleo Científico, que es una columna de La Jornada. Y en esta revela que 50,000 millones de pesos se fueron a empresas privadas, evidentemente dinero que debió haber sido para desarrollo científico en el país desde el CONACYT. Y estamos hablando de compañías gigantes como Monsanto, como Bayer, como Ford, como General Motors, como IBM, como Samsung. Y bueno, el tipo de cosas tenía que ver justo, ¿no? Con unas papitas u otras, canales, colores para un coche u otro. Es decir, cosas que realmente, pues uno no necesitaba en el subsidio gubernamental y dos, no es que hayan mejorado la calidad de vida de la ciudadanía mexicana, ¿no? Y Más que bien, esas empresas tienen bastantes recursos como para hacer sus propias investigaciones sin que se las estemos pagando con nuestros impuestos. y muchas en realidad fueron en detrimento de la salud pública, ¿no? Como justo los Monsanto, no estoy hablando de los transgénicos en general, pero particularmente de esto. Y me parece que es parte, digamos, como de toda una corriente mundial. ¿Y por qué lo digo? Rapidísimo, a ver si podemos ver otros dos tweets. Uno de Dan Kopecky, que justo dice, una nueva investigación muestra que Coca-Cola ha liderado los esfuerzos de las empresas estadounidenses de comida chatarra para dar forma a la política de obesidad en China. Hay otro de Jaime Raúl Molina que dice, más de la mitad de los miembros del Comité Asesor para las Guías Nutricionales 2020 tenían vínculos con el International Life Science Institute, que en realidad se llama International Life Science, pero son Nestlé, Coca-Cola y otras empresas que fingen ser un instituto de salud. Y en realidad son estas compañías privadas que lo que hacen es financiar o cofinanciar estudios científicos con universidades en todo el mundo a cambio de que se quedan, digamos, con los derechos de lo descubierto y con base en esto se hacen políticas públicas. Entonces, yo, empresa refresquera, financio junto con la UNAM una investigación sobre azúcar. Si el resultado no me conviene, me quedo con los derechos y además uso eso para cabildear, ¿no? en digamos, las entidades de gobierno, en las cámaras y demás. Esto lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Estados Unidos, es decir, son compañías muy importantes que se inmiscuyen en la vida pública y además les dimos dinero en muchos sexenios, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante, independientemente de que haya muchas cosas a revisar, como bien dicen, ¿no? Esto de hashtag busco trabajo, el debate sindical, aunque hay muchas cosas que creo que hay que revisar con lupa en el CONACYT. Esta cruzada, digamos, para revisar con lupa la intromisión de lo privado en lo que tendría que ser desarrollo público, sí es muy importante. Es algo que creo que no habíamos hablado, al menos desde que yo tengo memoria, en México. Y sí, ¿por qué Coparmex tendría que estar con un voto sobre qué va a hacer la ciencia mexicana? ¿Por qué estos organismos privados que solo se defienden entre ellos y a las élites, ¿no? Tendrían que estar hablando sobre la ciencia mexicana? No sé si alguien quiera, yo le quiero dar la palabra a Ricardo porque, digo, más o menos es parte de la investigación, pero, pues, digo, abierto el debate, ¿no? ¿Qué tanto permitimos que las privadas gigantes tomen decisiones sobre lo público? Porque la verdad es que no han sido beneficiarias para la población. Desde mi perspectiva, y perdón que tome la palabra de esta manera, ha sido obscena. Estoy tratando de compartir pantalla, pero creo que es demasiado largo. Ahora mismo estoy analizando un documento del 2012 referente al Fondo Institucional del Fomento Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación. Se trata de una beca para científicos con el objetivo, cito textual del documento, mejorar la imagen de la industria minera en base al desarrollo estratégico de la educación. Es decir, fondos públicos para lavar la cara de la industria minera, en donde está enlistado Mexiquem. Esto ocurrió en Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Jalisco. Es decir, el documento es absurdo porque nos da una explicación de cómo en el 2010 la minería supera los ingresos del país del sector turístico, que en ese momento era el sector más productivo o el que más activos generaba, y posteriormente te dicen que te van a dar millones de pesos para hacer publicidad y mejorar conforme a este desarrollo que están presumiendo la imagen de la minería. Así de obsceno fue esto. Nosotros en Poder encontramos dinero de CONACYT, específicamente del Fondo Cibiogem, utilizado para impulsar el paquete tecnológico de Monsanto, específicamente lo referente al glifosato, a pesar de que ya había sentencias en Estados Unidos y en Uruguay relacionadas a que era un agente cancerígeno y que la empresa había sido obligada a resarcir el daño de las comunidades. Mientras eso ocurría, México le estaba dando dinero. Tenemos también el caso de los SNI, del grado que a ustedes les guste,
que estaban haciendo proselitismo a favor de Grupo México, y yo entiendo ahora que debería de ser un programa muy parecido al que me acaban de pasar. Entonces, esta gente utilizaba las instalaciones de Grupo México para hablar de minería sostenible, mientras que la máxima autoridad de ciencia del país pues estaba intentando convencer a la población a través de sus voces acreditadas, es decir, estos intelectuales orgánicos, para poder, digamos, hacer el manejo de daño de la comunicación de la industria minera. Y yo me pregunto, ¿no era más fácil pedirle a la industria minera que no violara los derechos de los trabajadores? Porque yo reto a la gente a que me diga el nombre de 2 mineras o de 2 negocios extractivistas que no hayan generado conflictos sociales a las regiones a donde llega. Es decir, somos periodistas, básicamente en esto se cimenta nuestro trabajo. Sucesivamente encontramos el pago de más de 80 millones de pesos para contratar a una empresa para que hiciera los boletines de CONACYT, pese a toda la estructura que hay para la agencia de comunicación. Encontramos también en la segunda parte de la investigación fondos utilizados para proyectos como el CRID en Atlacomulco, Lunaria en Jalisco, sucesivamente proyectos que se anunciaban como el gran desarrollo científico o el gran proyecto que iba a generar empleos, que iba a presentar muchos avances en materia científica. Y ahora, bueno, por ejemplo, el CRIDE no tiene baños, y Lunaria en Jalisco ya pasó por 3 gestiones distintas porque su articulación como ACE no es compatible con ninguna de las articulaciones financieras del Estado de Jalisco, y CONACYT ya no le va a dar dinero porque es un proyecto que está dado como terminado y al final del día no se concluyó. Detrás de esto también hay empresas privadas, chicas o grandes. A esto se le llama captura del Estado.